Seguimos en cuestión de prioridades. Hace apenas 2 horas la periodista Mara Torres ha recogido en Valladolid el premio Periodismo Miguel Delibes por su programa El Faro en la cadena SER. Hemos mantenido una conversación con ella y ya verán qué interesante lo que nos cuenta. Dentro de unas horas, de pocas horas, aquí en el Teatro Calderón de Valladolid se va a hacer entrega del premio de periodismo Miguel Delibes a una periodista que seguramente ustedes conozcan muy bien, bien en su etapa televisiva, bien ahora mismo en la radio, en la cadena SER, desde donde dirige y presenta El Faro, un programa de mucho éxito, lleva 6 años en ese estudio. Bueno, ella maneja a la perfección la comunicación audiovisual, de hecho siempre ha trabajado en estos 2 medios, ha recibido recientemente, el pasado mes de noviembre, el premio Ondas también por ese programa y hoy va a charlar con nosotros, va a pasar de convertirse de entrevistadora a entrevistada. Mara Torres, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. A Cuestión de Prioridades, enhorabuena también. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Oye, pasas a engrosar con este premio, Miguel Delibes, la lista de gente, me imagino, a la que respetas muchísimo y que admiras y que quieres muchísimo, por ejemplo, Iñaki Gabilondo, Isaías Lafuente, Pepa Fernández, Ignacio Camacho, Ansón, Alex Grigelmo, y donde además se premia el buen uso del idioma, el valor de la palabra. Yo no sé si esto unido a los Ondas... ¿Estás en una nube en estos momentos? ¿Estás en un estatus periodístico diferente? ¿Puedes morir tranquila? Paso a engrosar una lista de gente que admiro muchísimo, pero sobre todo paso a recibir un premio del que considero que es el mejor novelista de la segunda mitad del siglo XX y probablemente yo creo que uno de los periodistas de raza que más ha dignificado este oficio, que no es fácil. No fueron tiempos fáciles para Miguel Delibes, los que le tocó vivir como periodista, y para mí es un ejemplo de honestidad, de dignidad y de independencia. Entonces, junto a Iñaki Gabilondo, a Isaías Lafuente, a Alex Grigelmo, que para mí es un orgullo formar parte de esta lista, está por encima de todo el recibir un premio que lleva el nombre de Delibes, ¿no? Que es que le he leído desde El camino al hereje. Ese podría ser, yo creo, mi trayectoria como lectora de Delibes, del camino al hereje. Bueno, y la huella que dejó además aquí en el norte de Castilla. Sí. Es la primera vez además que el premio Miguel Delibes premia un programa, digamos, entero a lo largo de los años. Nos referimos, como decíamos antes, al Faro de la cadena SER. Fíjense ustedes qué bonito lo que recoge el jurado en el acta. Dice que Mara Torres dignifica la franja horaria de la madrugada en la radio española, creando un pequeño universo que es capaz de crear debates poniendo en valor precisamente la palabra. ¿Es más fácil escuchar y darle voz a las palabras en un formato como el tuyo, nocturno, de madrugada, sin gritos, donde no hay políticos y donde, bueno, pues eso, el valor de la escucha es muy importante? Donde no hay políticos, fundamental. A ver, yo creo que lo que me ofreció la madrugada, o sea, cuando volví a la cadena SER y yo pedí expresamente volver a la madrugada, era porque es una franja que me permitía experimentar. También me pasó con las 2 noticias. Cuando tú estás haciendo programas en horarios que no están en prime time o cuando no están marcados por una audiencia descomunal, están más abiertos, esas franjas horarias están más abiertas a experimentar. Entonces yo venía dando vueltas a una idea que tenía que ver con hacer un programa temático y con una palabra cada día, una cosa impensable, porque de hecho la gente me decía, pero ¿cómo vas a hacer 2 horas y media dedicadas al sofá? Y yo que sí, o a la cama, yo que sí. Y el programa lo que nos ha permitido es, primero, explorar, como te digo, una fórmula que no se había explorado en la radio, y luego nos ha permitido, yo creo, darnos cuenta de que la radio ya no está marcada por la hora. Es un programa de madrugada, pero se extrapola a cualquier hora del día. De hecho, hay gente que nos escucha de día, por la tarde, si están fuera de España, con su horario en sus países, en los países en los que viven. Y luego hay algo que yo quería hacer, que era hacer una colaboración total con los oyentes. O sea, yo no quería que los oyentes estuvieran de apoyo. Quería que los oyentes, que tanto el tiempo que había trabajado en Hablar por Hablar, como sobre todo el público que teníamos en 2 noticias, fueran colaboradores activos del programa. Entonces yo creo que la clave fue esa, o sea, juntar la radio con los oyentes, con lo que nos conectan, que son las palabras. Y sí, o sea, el crecimiento es espectacular, pero más que eso, que bueno, yo siempre pienso que los oyentes es mejor que estén uno al lado de otro que uno detrás de otro. Más que eso, lo que me parece es que es una oportunidad fantástica para explorar nuestro lenguaje, ¿no? O sea, Delibes decía que
que la lengua, que el idioma es del pueblo, que ellos, que nosotros somos los dueños de la lengua y del idioma, y es verdad. O sea, y esto nos lo demuestra cada día, que lo pasamos muy bien a partir de cualquier palabra, que puede ser filosofía, pero que puede ser churro. Eso es. O gafas. Pero eso también, en un momento en el que, no sé si coincides conmigo, el valor de la escucha, que en tu caso es claro y eres un ejemplo, ¿no?, de saber escuchar al entrevistado, parece que se está perdiendo en la sociedad. Ya no hablamos de la clase política, por supuesto, que no nos ponemos en el lado del otro, que no tratamos de entender al que tenemos enfrente. No sé si tiene más mérito aún programas de entrevistas como el tuyo, donde hoy en día parece impensable, a lo mejor en televisión, aquellos programas, acuérdate de Pedro Ruiz, de Julia Otero, que estaban una hora entera con un solo personaje. Hoy en día eso no tendría ningún tipo de éxito, ¿no? Bueno, imagínate la entrevista gatopardiana, que también a veces pienso, ¿cómo se me ocurrió lo del seudónimo? ¿No? ¿Por qué va a llegar un tipo al que tú has invitado al programa y en vez de presentarle vas a decir, perdón, un seudónimo, y el otro, pues, en fin, Don Quijote, o Pepito de los Palotes, o Lobo, el nombre de mi perro? Pero yo lo que quería era dar importancia al peso de la conversación, precisamente. No me importaba tanto quién estaba al otro lado, porque si le invitaba al programa, ya los oyentes tienen que saber que si yo invito al programa a alguien es porque tiene una buena conversación. Y me parecía que estábamos demasiado marcados por lo que tú dices, por los titulares, por el quién es quién. Se da importancia a lo que dice uno solo porque es uno quien lo dice, no por lo que está diciendo. Entonces, el objetivo del Gato Pardo, y yo recuerdo que me tiré un verano entero viéndome las entrevistas que hacía El Loco de la Colina, que para mí era un ejemplo. Has citado a Pedro Ruiz, has citado a Julia Otero, pero para mí Jesús Quintero era el verdadero protagonista como entrevistador, ¿no? El verdadero entrevistador. Yo me acuerdo que me tiré un verano escuchando las entrevistas, apuntando las preguntas que le hacía, que no las he podido copiar porque eran súper frikis. Claro. De repente decía, entre querer y partir, ¿qué te parece más atractivo para enamorar? Me lo invento, ¿no? Con sus silencios, Con claro. sus silencios, ¿no? Y bueno, yo creo que tiré mucho de ahí, de esa necesidad. O sea, estaba un poco harta del vértigo de la imagen, de que todos estuviéramos con un cartel de quiénes somos. Las redes sociales han potenciado mucho eso. Y entonces me apetecía una reflexión, y esa reflexión parece que no solo me apetecía a mí, parece que la gente o una parte de la sociedad también la estaba demandando. Pues claro, has estado muchos años en informativos, entiendo que hiperconectada también a la información, al día a día, y claro, de repente, bueno, pues presentas un programa ajeno al ruido, bueno, pasas a trabajar, como tú decías, en ese tipo de formato de conversación. Yo no sé si, cómo fue ese proceso, cómo te adaptaste a este nuevo formato, y si eches en falta de alguna forma esa etapa tuya en los informativos, pendiente de lo que pasa a cada minuto. José Luis, tú dirigiendo un programa de actualidad, sabes que la actualidad puede con uno. Esto supone que estamos conectados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque tenemos que estar atentos a la última hora, pero también a la penúltima y también a la anterior. Y ahora que tenemos tantas posibilidades de informarnos, no solo ya lo que nos dicen los políticos o lo que nos dicen los actores o los directores, o ahora que Hollywood ha dado las nominaciones a las películas para los Oscar, no, es que además ya empezamos a estar pendientes también de lo que decían los ciudadanos. Entonces fue una etapa fantástica, la de La Dos Noticias. Yo creo que todo lo que sé de periodismo, todo lo aprendí con mi equipo de La Dos Noticias, a que estoy profundamente agradecida. Pero hubo un momento en el que yo ya no tenía más que aportar al informativo. Ya había aportado todas mis ideas, ya habíamos hecho diferentes etapas y me apetecía otra cosa. Entonces, ¿echo de menos la parte de la actualidad? Yo llegué un poco a cansarme de la actualidad, porque al final aprendía poco. Yo siempre pensaba, bueno, si estoy 2 días sin ver los informativos no importa, porque cuando llegue el lunes, lo que pasa el lunes ya me lo voy a saber para el martes, porque es un poco de ayer más un poco lo de mañana. Y empecé a dejar de tener ¿Estás disfrutando, digamos, ahora la información política? Antes parecía que era de usar y tirar, y ahora la ves desde otro punto de vista. Es que ahora la disfruto como ciudadana. Y antes la disfrutaba como periodista, la llegué a disfrutar mucho, ¿no? Pero también fui muy crítica, fuimos muy críticos con, por ejemplo, el periodismo que hacemos en general, que es un periodismo de titular, un periodismo declarativo, se profundiza poco en las ideas. Entonces ahora tengo esa calma
de poder ver las cosas con cierta perspectiva. Y lo agradezco. ¿Qué he hecho de menos? Pues que antes estaba puestísima en todo, pero estaba puesta en pactos, pero también en lo que estaba pasando en determinado país de África, sabía lo que pasaba con los rohingyas, sabía quiénes eran los peshmergas, y ahora estoy un poco más out. Claro, porque tú en tu programa, en El Gato Pardo, en la entrevista, tú haces siempre un recorrido, haces un viaje, digamos, desde la orilla del mar al faro y, bueno, colocas a tu invitado en ese faro, que hace una especie a veces como de retrospectiva, se queda con un momento concreto o tú ahondas un poco en ciertos momentos de su vida. Yo lo voy a hacer hoy contigo, ¿te parece? Voy a hacer de Mara Torres, si me permites la licencia. Vale. Y me voy a ir bueno, pues a una redacción de informativos, a una reunión de escaleta, donde se ponía negro sobre blanco los contenidos de ese informativo. Reuniones, me dicen, vivas, muy vivas, a veces broncas, sí, a veces tensas, en la que, bueno, la periodista en este caso le gustaba tener cierto poder y sobre todo ella se escribía sus intros, es decir, señores, lo que dicen los presentadores en los informativos, ella tenía que poner su toque especial, y donde se decían cosas tan locas y tan maravillosas como, por ejemplo, que un dirigente japonés, un político japonés, dimitiera por un caso de corrupción, que si se extrapola a nuestro país nadie dimite, pero exactamente, bueno, estarían todos fuera. Y que estuvo en la rueda de prensa casi 3 minutos llorando y vosotros decidís que eso se va a emitir tal cual, sí, en un informativo de media hora, donde el tiempo es oro y donde, bueno, ese tipo de informaciones duran 20 segundos. Se emitió completamente. Otro caso similar fue el de un niño sirio que os relataba sollozando cómo era su país, cómo era la guerra, cómo caían las bombas, y también decidisteis emitir esos casi 3 minutos del niño. O cosas también tan maravillosas como que hacíais una especie de plantilla en la que contabais los casos de violencia de género y, bueno, cuando una mujer era asesinada a manos de un hombre, intentabais de alguna forma hacer un homenaje a esa mujer para que no fuera un número más o estuviera dentro de una estadística. Es verdad, es que no sabes que me emociono escuchándote. Bueno, pues hay que informarse, ¿verdad?, de todo aquello. Me emociono escuchándote, es verdad, porque es que recuerdo perfectamente los 3 casos que has contado. Sí. Del político japonés, el del niño sirio y luego esa campaña que hicimos también contra la violencia de género. Y fíjate, fuimos el primer informativo que habló de mujeres futbolistas, cuando nadie hacía mención, pero ni mención, no solo a mujeres futbolistas, sino a mujeres deportistas, y las 2 noticias lo hicimos. Pero es que eso que has comentado, lo de japonés, el niño sirio, entraba dentro de un formato que se llama No Comment, donde dejábamos que la imagen hablara por sí misma y nosotros solo poníamos los rótulos. Y muchas veces a mí me tocaba hacer. No había voz en off, no había absolutamente nada. O sea, solo el niño sirio, por ejemplo, ¿no? Y debajo este niño se llama Asif. Tiene 6 años y su hermano acaba de morir en la guerra. Y entonces había una pausa y ves al niño igual yendo donde estaba la cama del hermano. O al contrario, jugando al fútbol porque todos los niños siguen siendo niños, ¿no? Y eso nos daba un trabajo, pero una satisfacción. ¿Y es posible, Mara, hacer hoy en día, tanto una televisión pública como privada, este tipo de informativos como el que hacéis en las 2 noticias, en el que, digamos, la pirámide invertida que aprendíamos en periodismo, de que lo importante va al principio, o que siempre lo político, lo económico, lo social, luego terminamos con lo cultural, vosotros rompíais todos los esquemas? ¿Eso a día de hoy sería posible? A ver, yo creo que la clave estaba en que era una televisión pública y también que era la 2. Nosotros fuimos muy maltratados durante prácticamente todos los años en los que estuvimos con el equipo de las 2 noticias. Esto supone que de repente nos ponían a las 12:15 de la noche, otro día a la 1:10. O sea, siempre hemos sido bastante molestos para todas las direcciones de informativos. En general, te voy a decir de cualquier color. Primero, porque nuestra independencia como equipo estaba por encima de cualquier orden. Yo siempre decía, más vale pedir perdón que pedir permiso, porque como pidamos permiso no contamos nada de lo que queremos, ¿no? Y luego el espíritu del equipo, era un equipo súper joven, estábamos muy implicados con el mundo cultural. Nosotros no hablábamos de una película, en general todos habíamos visto esa película, no recomendábamos a un músico, es que habíamos ido a ver al músico. Entonces yo creo que esa era una clave que nos hizo empatizar mucho. Si eso sería posible en una tele hoy en día, yo lo veo difícil, en todo caso en una tele pública. Lo veo difícil por el ritmo, por los tiempos que hay ahora, pero bueno,
¿quién dijo que fuera fácil? A nosotros tampoco nos lo pusieron fácil, ¿no? Y ahí estábamos. Vamos a hablar un poco de nosotros, no de ti y de mí, sino de nuestra profesión, de los periodistas. Últimamente, Mara, lo has comentado un poco antes, los propios políticos nos ponen las etiquetas, nos ponen en un saco. Los políticos de derechas hablan del periodismo comunista, los de izquierdas, decía el otro día Óscar Puente, por ejemplo, la fachería, la caverna mediática. No son capaces nadie de no colocarnos o en un lado o en otro, y siempre casi en extremos. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que los políticos tienen todo el derecho del mundo a etiquetarnos también a nosotros? Bueno. ¿Habría que tener un poco más de respeto en ese sentido? A ver, yo creo que la profesión periodística, cuando te decía antes que Delibes fue un ejemplo de dignidad y de integridad, ¿no? A él le despidieron de Norte de Castilla como director. Y te digo que eso no es fácil hoy en día en general. También es verdad que a mí lo que me da pena es que la ciudadanía se deje contagiar por el discurso político. Ahora, cuando hablan tanto de polarización, a ver, la polarización supone bloques de hielo que no se pueden juntar. Sin embargo, yo creo que la discrepancia, la discusión, el intercambio de ideas, el no estar de acuerdo, es bueno, es buenísimo para una sociedad. Eso es lo que nos hace crecer como sociedad. Lo hemos dicho hace un momento cuando hablábamos, creo que de conversar y de escuchar. Tienes que entender el discurso del otro. Aunque no piense como tú, cada uno tiene sus razones para pensar de una determinada manera. Entonces, como los políticos están tan encolerizados, están tan enfadados, están haciendo una política que verdaderamente yo creo que nos aleja, o sea, les aleja mucho de los ciudadanos. Votan no si una ley es buena o no, sino solo para fastidiar o apoyar al contrario. Es que ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Claro, o sea, las cosas o están bien o están mal. No están bien o están mal, dependiendo de quién las haga. Y entonces eso es lo que me preocupa un poco. Luego, en cuanto a los ciudadanos, que te digo que yo creo que siguen confiando en los políticos, hay una parte que me preocupa, que es que cada vez estamos con discursos más cerrados. ¿Por qué? Porque ya no nos informamos como antes. No digo que lo de antes fuera mejor, pero te digo que lo de ahora es preocupante. Nos acabamos informando con las noticias que nos interesan solamente, porque el algoritmo te va buscando noticias que tienen que ver con tus búsquedas. Entonces, al final, tu discurso es muy pequeño, porque no escucha otros discursos. ¿Y los ciudadanos crees que confían tanto como antes en los periodistas, en los medios de comunicación? Aquello que se decía, bueno, lo ha dicho el telediario, lo dice el periódico, bueno, va a misa, ¿no? Va a misa, ya nada va a misa. Nada. Pero a ver, yo sí creo que siguen confiando, porque el caso lo tenemos cuando ocurre, yo qué sé, lo que está pasando en Gaza o la guerra de Ucrania. Ante cualquier situación informativa potente, los ciudadanos van a escuchar la radio y van a ver los informativos. ¿Que desconfían de los periodistas? Yo no creo que desconfíen, solamente que me da pena que acaben contagiándose de la incapacidad que tienen los políticos de encontrar puntos de cohesión y de conexión, ¿sabes? Eso es lo que me puede preocupar. Pero perdona, sí. Luego el ejemplo lo tenemos en la calle. ¿Tú puedes estar con tus colegas discutiendo de política hoy en día en un bar? ¿Puedes? Si puedes, está bien. Si no puedes, hay algo que estamos haciendo muy mal. Pues cada vez, yo creo que cada vez menos, sí. Se puede menos, eso es lo que creo. Cuando recibiste el premio Ondas, saliste con tu equipo, y es curioso porque ahí había, creo que si no me equivoco, 5 o 6 mujeres detrás de ti. 6 mujeres. No sé si eliges mujeres porque es un programa que requiere de cierta sensibilidad para que una mujer lo pueda entender mejor que un hombre, o ha sido simple casualidad. Bueno, ha sido casualidad. Jóvenes, muy jóvenes además. Sí, ¿no? Sí, ha sido casualidad porque cuando yo empecé con la idea del Faro, quería que una compañera mía, Lala, que había trabajado con Iñaki Gabilondo y en Hora 25, se viniera conmigo de subdirectora, y a partir de ahí tuvimos que montar el programa de cero. Entonces, el equipo se montó con 3 mujeres, una compañera, Elena, que ya estaba trabajando en la SER, contratamos una becaria, la otra becaria también era mujer, la otra persona que se vino también era mujer, así que al final hicimos un equipo de mujeres. No estuvo hecho aposta, yo cogí a las mejores. Ahora sí que es verdad que tiene una sensibilidad especial, pero igual no es porque sean mujeres, es por cómo son ellas. Ahora acaba de incorporarse un becario y nuestro realizador es Chema, que aunque bueno, en general, como somos mujeres, hablamos en femenino. Somos todas. Pero bueno, igual, no sé, hemos podido dar... Yo creo más que eso, que han dado un toque joven que
que ha venido muy, muy bien al Faro. Sí. Cuando digo joven, digo que ellos están atentas a otras cosas a las que Lala y yo pues no estábamos. Porque... Personajes que has invitado que a lo mejor, si fuera sí, por ti, no hubieran estado en tu estudio, ¿no? Claro, Y yo no he visto, esto es pero... lo que peta ahora, ¿no? Claro, yo no sé, yo no soy experta en música del reggaetón, pero de todos los que has me encantan. entrevistado, te lo habrán hecho 1000 veces esta pregunta, no te voy a decir cuál ha sido la peor entrevista, venga, te voy a decir cuál ha sido la mejor. Si me dices la peor... La mejor. La que te ha dejado engatusada, la que has dicho... ¿Podría duplicar las horas del Faro hoy hablando con él? Me ocurre una cosa, José Luis. Yo estudio muchísimo a los invitados, muchísimo. ¿No? O sea, me dedico la mañana que tengo Gato Pardo por la tarde. Me la tiro igual 2 horas estudiando, como si estuviera ante un examen, diseñando la entrevista, el esquema. Entonces, todos me gustan. O sea, esto puede parecer una respuesta básica. Pero ya te he dicho que cuando vienen al programa es porque nos interesan, es porque hemos leído cosas de ellos y nos interesan. Me fascinó Peris Mencheta, ahora que acaba de decir que tiene cáncer. Pero cuando digo que me fascinó, es que vino con toda esa energía. Él escuchaba el Faro en Los Ángeles, porque vive en Los Ángeles, sí. Entonces para él es su hora de la tarde. Y él siempre escucha el Faro. Entonces cuando vino, me acuerdo que estuvimos cantando una canción juntos, con un buen rollo, tiene un talento extraordinario. Entonces yo creo que esa entrevista se me quedó marcadísima. Sí, hace muy pocos días ha hecho público, ¿no? su enfermedad. Sí. Yo no sé, ya termino, no me quiero meter en tu vida privada, Mara, ni mucho menos, pero sí, el hecho de que sea la Asociación de la Prensa de Valladolid la que te conceda este premio también, porque esto mucha gente no lo sabe, pero tú tienes mucha vinculación con Valladolid y vienes muy a menudo porque tu pareja es vallisoletana, ¿no? Sí. Te hace también, no sé si, especial, ilusión. Claramente, especial ilusión, claramente, porque además... Luego lo contaré en el discurso, pero es que cuando llegué con la idea del Faro, con el programa del Faro, pues yo, claro, eso fue un verano, yo pasé parte del verano en Valladolid y mis primeros fareros fueron mis colegas de Valladolid, a los que les decía, oye, que voy a hacer este programa, vale, mira, voy a plantearlo así. Vamos a ver qué diríais vosotros ante la palabra, lo que te comentaba antes, ¿no? Gafas. Y entonces, pues cada uno me dejaba la nota de audio. Y entonces yo lo oía y lo probábamos. Yo recuerdo conversaciones con los colegas en los que les pedía a todos una nota de audio sobre una palabra y ahora tal, y tú tienes que hablar de una canción y tú hablas de una película. Hiciste como las grandes marcas comerciales que vienen a Valladolid porque dicen que el público es muy duro, muy difícil. Si funciona en Valladolid, funciona en el resto de España. Pues funcionó. Pues hiciste algo parecido. Sí, funcionó y sí, aquí llevo casi 15 años viniendo prácticamente todos los fines de semana. Parte de mi corazón y de mi casa está aquí, está en Madrid y está aquí en Valladolid. Así Pues disfruta mucho de este premio, disfruta también del Ondas. Enhorabuena de nuevo, Mar, y gracias de verdad por estar aquí en Castilla y León Televisión y en Cuestión de Prioridades. Me ha encantado estar aquí contigo. Muchas gracias.